Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Mark Wallace se sentó en su escritorio en la oficina del almacén preguntándose qué debería hacer con su esposa, Wille. Ante él yacía la evidencia de su infidelidad con su jefe, Dale Timmons, propietario de Timmons Electronics. Esta empresa producía pequeños controladores electrónicos que permitían a las computadoras controlar dispositivos mecánicos. Algunos eran pequeños y otros bastante grandes según la aplicación. Mark trabajaba en Timmons Electronics cuando conoció a Wille Miller y ganó con éxito su mano en matrimonio. Unos años más tarde vio la necesidad de almacenes independientes, tanto secos como refrigerados, y arriesgándose, decidió abrir su propio negocio. Willow no estaba encantada con la idea, pero ayudó a ahorrar donde pudo para apoyarlo. Ahora, a los 35 años, Mark era un exitoso hombre de negocios con 4 enormes almacenes y otros 100 acres de terreno para expandir en las afueras de su ciudad mediana. Un gran minorista buscaba un nuevo centro de distribución y la compañía de Mark estaba entre las favoritas para proporcionar el sitio para un arrendamiento a largo plazo. Su almacén frigorífico era tan grande que podía acomodar 30 camiones cargados sin problemas y congelar la carne de la planta empacadora de carne local directamente en los camiones sin descargarlos. Esto ahorró muchas horas de mano de obra en la descarga y luego la carga de carne para su entrega a mercados distantes. Durante todo el trabajo de lanzar el negocio a través de las cenas de macarrones con queso cuando ni siquiera podían pagar las salchichas, Mark y Wille formaron un equipo. Mantuvieron la línea luchando para completar y arrendar el primer almacén. Wille era asistente personal de Dale Timmons. Con 5 pies y 7 pulgadas de alto y un peso aproximado de 130 libras, su apariencia era promedio. Ella era una morena natural que a veces agregaba reflejos a su hermoso cabello hasta los hombros. Sus senos estaban llenos y atrajeron la atención de los hombres que querían acercarse y ver cómo reaccionaría ante un poco de atención. Sus piernas eran largas y delgadas y sus nalgas tenían la forma perfecta, no demasiado grandes pero tampoco planas. Ella y Mark habían decidido que primero necesitaban poner en marcha el negocio antes de tener hijos, y Mark ya estaba listo para eso. Pero Wille había mostrado poco entusiasmo la última vez que hablaron. Estaba demasiado ocupada en su trabajo, su segundo trabajo más importante en Timmons Electronics. Aunque había varios vicepresidentes, Mark sabía que Wille era la persona en quien se confiaba para completar todas las tareas a tiempo. Mark comenzó a preguntarse por qué Wille cambió de opinión sobre los niños. Al comienzo de su matrimonio, discutieron el número de hijos, su género e incluso sus nombres. Mark soñaba con Rachel, Mike y Amy, pero ahora Wille ni siquiera quería hablar de eso. Su vida sexual también cambió. Mark entendió que la frecuencia podría disminuir con la edad, pero estaba seguro de que su libido disminuiría con el tiempo, mientras que la de Wille, por el contrario, aumentaría después de los 36 años. Sin embargo, todo resultó al revés. El deseo y la necesidad de intimidad física de Mark se mantuvieron tan fuertes como en los primeros días de las citas, pero no podía recordar la última vez que Wille estuvo realmente interesada. Cualquier intimidad ocurrió solo después de sus persistentes peticiones, y ella simplemente lo dejó hacer lo suyo sin ningún entusiasmo. Después de algunas veces como esta, Mark simplemente dejó de pedir sexo. Esto lo llevó a concluir que Wille ya no estaba interesada en él. Cada día la distancia entre ellos crecía. Apenas hablaban durante las comidas, por la noche con la televisión encendida y, ciertamente, nada antes de acostarse. A Wille no parecía importarle el éxito del negocio mientras hubiera dinero en la cuenta. El negocio del almacén era una corporación separada propiedad total de los Wallace y tenía sus propias cuentas corrientes e incluso de ahorro. Mark tomó una cantidad fija de cada pago como ingreso. Esto nos permitió retener ganancias para el crecimiento del negocio. Hace varios años, Wille abrió una cuenta corriente separada a la que iba su salario. Ella pagaba muchos de los gastos mensuales y Mark cubría el resto. Wille usó su dinero para ropa, necesidades personales y visitas a salones y peluquerías. Mark decide usar una cuenta corporativa para pagarle a un investigador privado para que investigue la relación de Wille con su jefe,
Dale Timmins. Dado que Wille nunca miró estas cuentas y todos los registros se guardaban en la oficina del almacén, no habría visto nada relacionado con la investigación. Mark conocía a Dale desde hacía muchos años, primero como empleado de Timmins Electronics y ahora como proveedor de esa empresa. Dale alquiló parte de uno de los almacenes de Mark para almacenar los controladores antes del envío, por lo que continuaron teniendo una relación comercial y Mark asistió a todos los eventos de empleados de Timmins Electronics. Mark nunca sospechó que Wille pudiera tener una relación con Dale, pero él era el candidato más probable ya que pasaban mucho tiempo juntos, incluso en viajes de negocios. Como resultado, Mark decidió actuar y contrató a un detective privado, que fue el primer paso para revelar la verdad sobre su esposa y posiblemente su futuro. Mark contrató a una agencia de seguridad privada que ofrecía una gama completa de servicios, desde ciberseguridad hasta verificación de antecedentes y seguridad física de las instalaciones. Llamó al dueño, Chris Capels. Acordaron reunirse y Mark completó sus asuntos actuales, después de lo cual fue a la oficina de la compañía de camionetas de seguridad. Chris lo saludó cálidamente y le ofreció una taza de café. Después de que se pusieron cómodos, Chris comenzó a hablar. Bueno, Mark, ¿qué te trae a mi oficina hoy? Por lo general, solo llama si hay problemas con mis empleados. ¿Te han hackeado? Mark sonrió. Se podría decir que me hackearon. Él levantó la mano. No, mis almacenes están bien. Las computadoras y la red también son seguras, por lo que puedo ver. Respiró hondo. Se trata de mi esposa, Wille. Nos estamos volviendo más y más extraños. Nuestra vida sexual está en cero. Quiero hijos, pero ella ni siquiera quiere hablar de este tema. No tengo pruebas, pero sospecho que ella tiene a alguien más y simplemente le estoy proporcionando una casa para vivir. Chris se lo tomó en serio. Por lo general, si alguien que ha estado casado durante mucho tiempo comienza a sospechar infidelidad, esto significa que realmente hay un problema allí. Por supuesto, Mark podría estar equivocado y Wille podría ser inocente, pero la práctica sugiere lo contrario. Cualquier investigación tenía que llevarse a cabo con mucho cuidado para no alarmar a Wille o destruir por completo su matrimonio. Tengo varios buenos detectives. De hecho, la mejor uno es una mujer y hace un gran trabajo. Parece que vive para exponer a cónyuges infieles, sin embargo, hace un excelente trabajo al realizar cualquier investigación. Sus verificaciones de antecedentes son mucho más exhaustivas que otras, y es excelente para recuperar artículos asegurados robados. Mark asintió, sabiendo que esta mujer, quienquiera que fuera, sería la candidata perfecta para la tarea. Chris continuó. ¿Quién crees que podría ser su amante? No hay señales obvias, pero el candidato más probable es su jefe, Dale Timmins de Timmins Electronics. Chris podría haberlo adivinado porque sabía dónde trabajaba Willow. Puede haber un ligero conflicto de intereses. Brindamos seguridad a Timmins Electronics. Dale nunca se ha preocupado realmente por otros tipos de seguridad, así que simplemente patrullamos el área y revisamos las puertas por la noche. Pensó por unos momentos y luego hizo una llamada telefónica. Lisa, ¿Tom está en la oficina ahora? Hubo un descanso. Hola Tom, soy Chris Capels, tengo una pregunta rápida para ti. ¿Podría haber un conflicto de intereses si uno de mis clientes me pide que realice una investigación personal con respecto a otro de mis clientes? No estamos hablando de investigar a las propias empresas, solo a los empleados. Otra pausa. Ok, lo entiendo, gracias por la consulta. Chris colgó. Fue mi abogado. Dijo que podría haber un posible conflicto de intereses, pero dado que los servicios fueron contratados por las empresas y no por sus ejecutivos, no debería haber mucho problema. Espero que no planearas pagar la investigación a través de una cuenta corporativa. Mark estaba un poco avergonzado. De hecho, estaba pensando en ello para que Wille no viera la factura. Simplemente usaré algunos de mis ahorros para pagar sus servicios y luego no habrá conexión con el negocio. Si es necesario,
puedo transferir dinero a mi cuenta para compensar los ahorros. Una vez que se inició la investigación, Mark sintió cierto alivio. Independientemente de lo que se descubra, obtendrá información sobre su esposa, su matrimonio y quizás el futuro de su familia. Mark no contactó de inmediato a un abogado de divorcios ni acudió a los mejores abogados locales para que Wille no pudiera contratar a uno de los depredadores si se trataba de un divorcio. No transfirió dinero de inmediato de cuentas generales ni lo movió a cuentas extraterritoriales. No, él no hizo nada de eso. Simplemente volvió a trabajar. La vida continuó como antes. Los Wayase convivieron como lo habían hecho durante los últimos meses. Mark y Willis compartían cama, pero hicieron pocos intentos por reanudar su vida íntima. Todavía no hablaban mucho, y Mark no mencionó el tema de los niños. Simplemente se distanció y comenzó a pensar en su futuro, en el que quizás ya no haya lugar para Wille. Chris proporcionó actualizaciones periódicas, pero su mejor detective era encubierto, por lo que no hubo noticias durante mucho tiempo. Chris le informó a Mark que su mejor investigador privado ahora trabajaba en Siemens Electronics, investigando la relación laboral entre Wille y su jefe, Dale, y verificando si había prácticas comerciales inusuales. Mark entendió la necesidad de una investigación lenta y metódica, pero estaba un poco preocupado por lo que se pudiera descubrir. Ahora es el momento del resto del plan. Mark gradualmente comenzó a retirar dinero de las cuentas de la compañía, varios ceros 100 a la vez. En cuestión de semanas, había ahorrado alrededor de 0,10,000 para su escape previsto. No planeaba desaparecer por mucho tiempo, solo 1 o 2 semanas, pero para cuando regresó, todos sus planes deberían haber funcionado. Mark visitó una tienda de suministros veterinarios y compró algunas agujas para jeringas. No necesitaba jeringas, así que no levantó sospechas. También se vestía como un granjero común, lo que le ayudaba a pasar desapercibido. Luego comenzó a buscar información cuidadosamente en Internet utilizando la biblioteca pública para que no quedara rastro de su búsqueda en las computadoras de su casa o trabajo. En casa, Mark continuó sonriendo y comunicándose con Wille. Ella correspondió a sus sentimientos e incluso inició varios momentos íntimos. Fue agradable y amargo para Mark al mismo tiempo. La comprensión de que Wille recordaba quién era su esposo fue tardía en la primera intimidad. Mark dudó si debería negarse, pero al no tener evidencia de enfermedad, decidió que no sabía cuándo tendría la oportunidad de volver a liberarlo y, por lo tanto, decidió disfrutarlo. Mark y Wille también asistieron a la celebración de primavera de Siemens Electronics. El evento incluyó un buffet de juegos para adultos y niños. Se entregaron premios a los adultos ganadores y a cada niño se le dio un pequeño juguete por participar. Mark trató de no beber demasiado alcohol porque no estaba seguro de poder evitar enfrentarse a Dale. Evitó conversaciones serias con él, pero se sentó y conversó con Gretchen por un tiempo antes de unirse a los otros grupos pequeños. Fue una buena noche, aunque Wille desapareció con Dale por un tiempo. No es de extrañar que, al regresar a casa, Wille no tomara la iniciativa de la intimidad y Mark no insistiera en ella. Mientras tanto, la construcción del nuevo almacén ha llegado a la fase de excavación para preparar el sitio para el vertido de la cimentación de hormigón. Es hora de comenzar a planificar. Una noche, después de quedarse hasta tarde en la oficina, Mark comenzó la siguiente etapa de su plan. Usó una aguja comprada a un veterinario para extraer un poco de su propia sangre. Mark sabía que le resultaría difícil sobrellevar esto, pero lo hizo. Esperaba no tener que ponerse una curita en casa para que Willow no notara la marca del pinchazo. Ahora tenía la primera bolsa de sangre para llevar a cabo su plan. Mark pensó en usar la sangre de una vaca o un cerdo recién sacrificados, pero sabiendo que cualquier laboratorio podía realizar rápidamente una prueba de ADN, decidió que tenía que ser su sangre. Para que el plan funcionara y evitara que la sangre se coagulara, se enteró de que se necesitaba un anticoagulante. Inicialmente, le preocupaba dónde obtenerlo, pero luego descubrió que el veneno para ratas es esencialmente un anticoagulante. Compró una caja de venenos para ratas y ratones en una tienda local y agregó algunos a la bolsa de sangre.
Mark no estaba seguro exactamente de cuánto agregar, así que pasó por prueba y error. Luego colocó la bolsa de sangre en la mini nevera de su oficina, que estaba cerrada con llave para que nadie más pudiera ver el interior. Lavó a fondo la aguja y el tubo y los colgó para que se secaran. Después de un tiempo, Mark planeó tomar otra pinta de sangre para realizar plenamente su plan, pero primero necesitaba recuperarse. Esa noche, Mark pasó a la siguiente etapa del plan. Se conectó a Internet y, bajo el nombre de Wiley y usando su correo electrónico, contrató una nueva póliza de seguro de vida de 0 a 1 millón. El seguro solo cubría su vida, dejando a Wiley fuera. Luego comenzó a llamar a sus familiares y a los de Wiley, así como a sus amigos y algunos de los colegas de Wiley. Como no tenía todos los números que necesitaba, Mark llamó a Dale Timmons. Hola, Dale, soy Mark Wallace. ¿Puedes hacerme un favor? El cumpleaños de Wiley se acerca el 18 dentro de 3 semanas. Estoy planeando una sorpresa para ella, una fiesta en nuestra casa. ¿Puedes contarles a tus empleados sobre esto? Dale estuvo de acuerdo fácilmente. Por supuesto, Mark Wiley es un empleado valioso y una persona maravillosa. Estoy seguro de que mucha de nuestra gente estará feliz de venir y hacerla feliz. ¿Necesitas ayuda con algo más? Mark fingió desconocer la relación de su esposa y continuó. Sí, tengo una petición. ¿Podrías mantener a Will en la oficina el día de su cumpleaños y traerla a casa a las 7? Esto les dará tiempo a los invitados para venir y esconderse. Dale aceptó apoyar la idea y Mark confiaba en que Will regresaría a casa para su cumpleaños con regalos de Dale. Durante los días siguientes, Mark organizó un regalo de cumpleaños para Will y ordenó un pastel grande. También contrató a una empresa de catering para preparar la comida para la fiesta y llegó justo antes de que llegaran los invitados. Cuando los equipos de construcción comenzaron a prepararse para verter los cimientos del nuevo almacén, Mark decidió que era hora de donar otra pinta de su sangre y terminar de recolectar la cantidad necesaria para su plan. Como antes, se aplicó un torniquete, insertó una aguja en la misma vena y extrajo otra pinta de sangre. Esta vez, arrojó con cuidado la aguja y el tubo usados a un contenedor de basura cerca de la clínica médica, con la esperanza de que nadie se diera cuenta. Esa noche, cuando Willow ya estaba dormida, Mark continuó con su plan. Tomó el paquete de veneno para ratas y, poniéndose guantes, limpió cuidadosamente todas las huellas dactilares. Luego usó las manos de Wiley para dejar sus huellas dactilares en el empaque antes de devolver el veneno a un gabinete en el garaje. Ha llegado el día de la fiesta sorpresa. Mark estuvo de acuerdo con uno de los parientes de Wiley en llegar temprano y estar en casa, mientras que al propio Mark se le ocurrió una excusa para quedarse hasta tarde. Mark no fue a trabajar ese día. En cambio, estacionó a la vuelta de la esquina, esperó hasta que Wiley salió de la casa y luego regresó. Hizo todo lo posible para iniciar su asesinato, dejando rastros y pruebas de su propio ADN por toda la casa. Mark dejó una nota en la mesa de la cocina en un lugar visible para que la encontraran. Wiley, me llamaron urgentemente por negocios. Por favor, celebre su cumpleaños sin mí, y lo celebraremos cuando regrese en una semana o 2. La nota no estaba firmada. También dejó un sobre que contenía documentos sobre la aventura de Wiley y Dale en el cajón superior de su escritorio para que la policía lo encontrara. Luego se escondió, esperando que Wiley y Dale llegaran a casa. La prima de Wiley llegó puntual, al igual que el catering. Los invitados comenzaron a reunirse y pronto la casa se llenó de gente. Después de un rato, alguien notó huellas ensangrentadas en el piso y hubo un ruido. Entonces los acontecimientos comenzaron a desarrollarse rápidamente. Un coche de policía se acercó a la casa de Wallace con las sirenas a todo volumen. Mark continuó escondiéndose, observando lo que estaba sucediendo. Cada vez llegaban más invitados a la casa, pero ahora no se les permitía entrar ya que la policía bloqueaba la entrada. Pronto llegó otro coche de policía, seguido de una ambulancia. Se formó una multitud de personas a las que no se les permitió entrar a la casa. A las 7 de la noche,
Dale y Wille llegaron a la escena en la camioneta pick-up de Dale. Debido a la gran cantidad de coches de policía, coches de invitados y ambulancias, no pudieron estacionarse cerca de la casa. Al salir del auto, Dale y Wille caminaron hacia la multitud. Mark aprovechó el momento y se escabulló detrás de la camioneta de Dale, goteando unas gotas de sangre en la espalda. También colocó un rollo de cinta adhesiva con un rastro y un pequeño trozo de plástico que usó en la casa. Habiendo terminado, Mark se fue, sabiendo que había creado un gran desastre. Después de caminar un par de cuadras, llamó a un taxi y pidió que lo llevaran a un lugar cerca del sitio donde se estaba construyendo un nuevo almacén. Al bajarse de un taxi cercano, se dirigió hacia el sitio de construcción. La base ya había sido vertida, pero el concreto aún no se había endurecido. Mark vertió unas gotas de sangre en el suelo y en el encofrado. Luego salió de allí a pie y se dirigió a un pequeño hotel. Estaba a unos 3 kilómetros de distancia, pero Mark no quería dejar rastros que pudieran delatarlo. Pagó la habitación en efectivo. Su plan era esconderse durante aproximadamente una semana y luego aparecer de repente de nuevo cuando todo estuviera hecho. Esperaba que los rumores y quizás la policía llevaran a todo el pueblo a conocer la aventura de Wille y Dale. Esa noche, Mark durmió plácidamente. Al día siguiente compró la tableta con dinero en efectivo y regresó a su hotel, conectándose a la red Wi-Fi pública. Entró en las redes sociales y comenzó a buscar invitados a la fiesta. Una de ellas, la prima de Wille, era una conocida chismosa y fue ella quien fue invitada especialmente por Mark a venir temprano a la fiesta, decía su publicación. No puedo creer que esto haya pasado. Llegué casi al mismo tiempo que el catering y entramos a la casa para que empezaran a prepararse. Al principio no notamos nada hasta que uno de los muchachos resbaló en el piso. En este punto, comenzaron a llegar otros invitados y ayudé a servir bebidas en la sala de estar. El proveedor rastreó las manchas y descubrió que se extendían hacia la calle pero desaparecían en el camino de entrada. Luego regresó a la casa, me agarró de la mano y me llevó al dormitorio. Cuando abrimos la puerta, casi pierdo el conocimiento. Parecía como si alguien hubiera sido asesinado aquí. Cerramos la puerta e inmediatamente llamamos a la policía. Llegaron más y más personas, y después de que llegó el primer oficial de policía, ordenó a todos los que estaban adentro que se quedaran quietos. Cuando la policía se enteró de que la fiesta se celebraba en honor de Wille, comenzaron a preguntar dónde estaba. La carta DNA de Wallace a la señora Wallace fue encontrada en la mesa de la cocina, supuestamente del señor Wallace, en la que se disculpaba con su esposa por tener que irse de la ciudad para reunirse con un cliente. No estaba firmado y estaba impreso en la computadora y la impresora de mi casa. No encontramos evidencia de que el señor Wallace se llevara ropa o artículos de tocador si realmente tenía la intención de irse. Su coche estaba en el garaje. Entrevistamos a su socia comercial, Kelly Parsons, y ella confirmó que el señor Wallace no tenía programadas reuniones con clientes. En este momento no ha respondido a los mensajes telefónicos y no podemos rastrear su teléfono móvil. O se ha quitado la batería, está completamente descargada o el teléfono se ha ocultado tan profundamente que no se puede recibir señal. El señor Wallace se presume muerto. La búsqueda de su cuerpo continúa. En cuanto al motivo, se descubrió que el señor Wallace tenía pruebas de que la señora Wallace y su jefe, Dale Timmons, propietario de la empresa de electrónica Timmons Electronics, estaban involucrados en una aventura a largo plazo. Además, un informe independiente presentado a nuestra gerencia muestra que Timmons Electronics está experimentando dificultades financieras y necesita una inyección de efectivo. Una investigación de los correos electrónicos de la señora Wallace reveló que recientemente se había emitido una nueva póliza de seguro de 0,1 millón a nombre del señor Wallace. Se encontraron pruebas del crimen en el señor. La camioneta Timmons se estacionó en la casa de Wallace la noche de la fiesta sorpresa. La policía también encontró un rollo de cinta adhesiva y bolsas de plástico en el automóvil que contenían el ADN del señor Wallace. Por lo tanto, le pedí al jurado que devolviera un cargo de homicidio voluntario a pesar de que no se encontró el cuerpo.
Esta es una solicitud inusual, pero nuestra oficina cree que las dos personas que tenían motivos y el mayor beneficio del asesinato pueden estar intentando huir del país, ya que ambos son viajeros frecuentes y tienen pasaportes válidos. Mark terminó de leer el artículo con una sonrisa de satisfacción. El periódico también tenía una columna sobre personas que engañan a sus cónyuges y qué se debe hacer al respecto. La única desventaja que Mark vio fue lo que sucedería cuando de repente apareciera vivo e ileso. ¿Podría ser acusado de un delito? Necesitaba hacer algo antes de que el Dow se hiciera el tonto. Mark tomó el autobús y se dirigió al pueblo más cercano. Luego fue a una tienda local que vendía teléfonos móviles prepagos. Por supuesto, le pidieron sus documentos, pero Mark dijo que había perdido su billetera y su teléfono y que necesitaba comunicarse con su familia para restaurar todos los documentos y llegar a casa a salvo. Afortunadamente, el vendedor creyó su historia. Mark supuso que en una ciudad turística, situaciones como esta podrían suceder con la suficiente frecuencia como para no despertar sospechas. Mark llamó a la línea directa de la policía local y se identificó. El operador se quedó paralizado, decidiendo si creerle. Luego lo cambiaron a detective. Este es el detective Mickey Rawlins. Comprenda que la conversación se está grabando y la llamada se está monitoreando de acuerdo con la política del departamento. ¿Cómo puedo ayudar? Detective Rawlins, este es Mark Wayase. Creo que me estás buscando en relación con un incidente en mi casa. Quiero asegurarles a usted y al fiscal de distrito que estoy sano y salvo. Organicé toda esta situación yo mismo para mostrarle a mi esposa, su amante y nuestro séquito que sabía de la traición de Willie. Entendí que la policía probablemente estaría involucrada, pero no esperaba que se presentaran cargos antes de regresar para aclarar la situación. Nunca planeé avergonzar a nadie más que a Willie y Dale. Luego, el detective interrogó extensamente a Mark para asegurarse de que realmente era él y no un impostor. Actualmente tenemos 25 impostores en nuestra lista. El detective dijo que un caso de asesinato siempre atrae a personas extrañas y desafortunadas que harán cualquier cosa para obtener sus 15 minutos de fama, incluso a riesgo de ir a la cárcel. Estas pobres personas que confiesan crímenes ocupan mucho tiempo de la policía, ya que se deben seguir todas las pistas. Pero después de nuestra conversación, confío en que estoy hablando con el verdadero Mark Wayase. Señor Wayase, tiene que presentarse en la comisaría. Debemos discutir este episodio. Informaré a la oficina de la DAO lo antes posible de que realmente estás vivo y bien. ¿Está en peligro o ha sido amenazado? Mark negó con la cabeza, aunque sabía que el detective Rawlins no podía verlo. No, detective, no estoy en peligro y nadie me está presionando. Salí de la ciudad unos días después de empezar todo esto. No dejé que nadie entrara en mis planes. Esto fue en parte para mantener las cosas en secreto hasta que estuviera listo para completar lo que había planeado y también para asegurarme de que nadie se involucrara en caso de que infringiera la ley. Tampoco contacté a un abogado, excepto para cambiar el testamento antes de comenzar esta aventura y para evitar que mi esposa arruinara mi negocio al tomarlo para ella. Mark asumió que la policía local ya había sido alertada de su paradero por el detective Roland. Era muy consciente de que todos los teléfonos celulares podían rastrearse a través del sistema 911, por lo que continuó caminando por la calle, sin detenerse mientras hablaba. Un autobús local se detuvo en la esquina y Mark se subió, pagando al conductor. No le importaba a dónde ir en ese momento. Siempre podía regresar a la estación de autobuses y regresar a su cabaña alquilada. Tan pronto como se sentó, pasó un patrullero de la policía y Mark notó que el oficial estiraba el cuello tratando de encontrar a alguien que coincidiera con la descripción de Mark usando el teléfono. Detective, sé que está rastreando este celular y que la policía local ya me está buscando. No me resistiré al arresto si me atrapan, pero no voy a aparecer en este momento. Te hago saber que no estoy desaparecido ni muerto. Entiendo que el fiscal de distrito puede estar en una posición incómoda, pero creo que tiene el tacto y la perspicacia suficientes para sacar provecho de la situación sin parecer estúpido.
El ciudadano promedio entenderá que simplemente estaba siguiendo la evidencia y actuando en aras del interés público. Apagaré mi teléfono y me pondré en contacto contigo más tarde. Antes de que el detective Rawlings pudiera decir algo, Mark presionó fin e inmediatamente quitó la tapa del teléfono, sacando la batería. Ahora no se pudieron enviar señales. Miró por la ventanilla del autobús cuando doblaba la esquina y vio pasar una patrulla y no seguir al autobús. Mark se bajó en la siguiente parada y preguntó qué autobús tomar para regresar a la estación de autobuses. Pronto volvió a dirigirse a su cabaña. De vuelta en la cabaña, Mark se arriesgó y volvió a poner la batería en el teléfono. No creía que la policía pudiera rastrearlo si el teléfono se movía entre ciudades y solo se usaba ocasionalmente. Llamó a su abogado y pronto le contó toda la historia de lo que había hecho. El abogado no estaba contento. Mark podría ser acusado de varios delitos, empezando por conspiración. Tú mismo admitiste que sabías que la policía estaría involucrada y arreglaste deliberadamente que Willie y Dale fueran acusados. El fiscal incluso puede tratar de acusarlo de denunciar falsamente un delito porque sabía que la policía definitivamente estaría involucrada. Alienaste a todos tus amigos y familiares que creían que habías sido asesinado. Willow incluso podría demandarme porque recientemente cambiaste tu testamento y la herencia de la empresa. ¿Cómo puedo probar que no sabía de tus planes? El abogado continuó hablando durante algún tiempo antes de recuperar la compostura. Entonces, ¿qué quieres hacer ahora? Mark sabía que su viejo amigo no sería feliz, así que no trató de detenerlo ni corregirlo en suposiciones incorrectas. En este punto, supongo que necesito protección cuando me comunico con el DAO. Estoy seguro de que el detective Rawlings le informará inmediatamente antes de que tenga tiempo de dar una conferencia de prensa sobre el jurado. Mark hizo una pausa, permitiendo que el abogado estuviera de acuerdo con sus palabras. Entonces me gustaría que usted o alguien que se especialice en casos de divorcio solicite el divorcio de Willie. No he tenido contacto con ella ni con ninguno de nuestros amigos o familiares, pero creo que ha sido excluida de la sociedad desde que todo esto sucedió. Este era mi objetivo principal. Quería que fuera etiquetada simbólicamente con una letra escarlata por traición y que toda la comunidad la condenara a ella y a ese idiota Dale Timmons. Cuando llegue el momento, y te lo dejo a ti, quiero que Dale sea demandado por romper su matrimonio. Desconozco si su empresa tiene una política contra las relaciones con los empleados, pero debería pagar por tener relaciones sexuales con mi esposa. Mark hizo una pausa mientras el abogado anotaba algunas notas. Probablemente también necesite que alguien asuma el golpe cuando regrese. No creo que pueda responder tranquilamente a las preguntas de los periodistas ahora. Estoy seguro de que harán preguntas muy difíciles sobre toda la situación, la aventura, la fiesta, lo que hice y a quién engañé. No pretendo responder a estas preguntas. El abogado estuvo de acuerdo, y acordaron cómo Mark podría mantenerse en contacto en caso de que la DAO intentara obtener una orden judicial para intervenir el teléfono del abogado. Mark colgó y luego llamó a Kelly Parsons, su directora de operaciones. Kelly, este es Mark. Kelly colgó de inmediato. Mark volvió a llamar a través de la centralita y, después de presentarse, pidió que lo trasladaran a la oficina de Kelly, pero le pidió a la secretaria que lo escuchara y lo conectara nuevamente si Kelly colgaba la llamada nuevamente. Pasaron 1 o 2 minutos antes de que Kelly tomara el teléfono nuevamente. Mark asumió que la secretaria de mucho tiempo había convencido a Kelly de hablar con él porque conocía la política telefónica de la compañía. Ella es Kelly Parsons, ¿cómo puedo ayudar a Kelly? No cuelgues, sería desagradable para mí encontrar un reemplazo para ti. Este es Mark, ¿cómo puedo estar seguro de que eres tú? Mark se rió entre dientes. Mi pequeño intento de tenderle una trampa a alguien funcionó demasiado bien. Entiendo por qué eres escéptico porque parece que me mataron en la cama y alguien se llevó mi cuerpo, pero te aseguro que estoy vivo y bien. Kelly hizo 20 preguntas para asegurarse de que este fuera realmente su jefe y amigo. Cuando estaba segura de que estaba hablando con un Mark vivo, tenía otras preguntas.
¿Cuándo volverás? Supongo que estás fuera de la ciudad. Mark se alegró de escuchar esto. Mark dejó su teléfono cargando después de una larga conversación con Kelly. La llamada a Wille tuvo que posponerse hasta el almuerzo. Dejó el teléfono y fue a un restaurante con vista al muelle donde comió algo. Al regresar a la cabaña, Mark descubrió que el teléfono estaba completamente cargado y comenzó a marcar el número de Villa, pero se detuvo. Lo más probable es que no responda a una llamada de un número desconocido. Sacó su teléfono personal, volvió a poner la batería y marcó su nuevo número. Ella podía ver por la identificación quién llamaba. Wille respondió al tercer timbre. Ella dudaba. Mark inicialmente quería burlarse de él un poco y comenzar a hablar con voz fantasmal, pero decidió que Wille probablemente ya había sufrido lo suficiente. Wille, este es Mark, dijo, haciendo una pausa para esperar su reacción. No hubo respuesta. Estuvo muy tranquilo durante mucho tiempo. Finalmente, Mark rompió el silencio. Wille, ¿estás aquí? Este es Mark, estoy vivo e ileso. Ella comenzó a sollozar. No fue solo llorar, sino un colapso emocional completo. Mark intentó varias veces decir algo, pero era obvio que ella no escuchó nada en ese momento. Decidió esperar hasta que ella recuperara el sentido. Finalmente, a través de sollozos y lágrimas de caballo, Willow pudo hacer la pregunta. Mark, ¿eres realmente tú? Suenas como él, pero también lo hacen los demás. ¿Cómo puedo estar seguro? Mark le recordó su primera cita cuando quedaron atrapados bajo la lluvia. Nunca le contaron a nadie sobre este incidente. Mark, ¿realmente eres tú? Dijiste algo sobre otro sonando como yo. ¿Qué ha ocurrido? Me llamaron varias veces durante la semana pasada. Algunas llamadas incluso fueron desde su número y un par de veces desde el número de teléfono de su casa. Creo que este es el trabajo de un hacker. Cada vez que una voz fantasmal un poco como la tuya me acusaba de asesinato, me volvía loco. La única razón por la que respondí a esta llamada es porque Kelly me llamó hace unos minutos y me dijo que estabas vivo y que ibas a llamarme. Hizo una pausa, luego probablemente dejó el teléfono para secarse los ojos y sonarse la nariz. Cuando volvió a levantar el teléfono, continuó. Me sorprendió cuando llamó con todas las pruebas. Ya estaba empezando a creer que realmente te mataron y escondieron tu cuerpo. Incluso culpé a Dale por esto. Lo único que sabía con certeza era que era inocente. Antes de que Mark pudiera decir nada, ella continuó. No sé si debería alegrarme de que estés vivo o enfadarme contigo por lo que me hiciste a mí y a nosotros. Quiero abrazarte y sacudirte al mismo tiempo. Si te grito, será solo porque estaba muy preocupado por ti y temía que estuvieras muerto. Al mismo tiempo, quiero entender por qué hiciste esto. ¿Por qué, Mark, realmente te he tratado tan mal? Mark sabía que esta conversación iría cuesta abajo rápidamente. Necesitaba hacer un último comentario y terminar la conversación. En primer lugar, Wille, te acostaste con Dale, tu jefe. En segundo lugar, ni siquiera querías pensar en los niños. En tercer lugar, nuestra vida sexual se ha convertido en una pesadilla. Cuarto, parece que usaste nuestra casa solo como un lugar para dormir y refugiarte de los elementos mientras hacías tu trabajo y continuabas tu aventura con Dale. No te importó nada de lo que planeamos. Ya no confiabas en mí, lo único que te interesaba era cómo iba el negocio para no tener que preocuparte por el dinero. Dejaste que él te hiciera cosas que nunca me dejaste hacer a mí. Ella trató de objetar, pero Mark colgó y apagó el teléfono. Luego volvió a sacar la batería y guardó el teléfono en su bolso. Mark se sentía muy cansado, incluso le dolían los huesos. Se dio cuenta de que había estado tenso todo el día, primero conduciendo al pueblo, luego llamando al detective Rowlands, luego jugando al gato y al ratón con la policía local y luego regresando a la cabaña. Las llamadas después de su regreso finalmente lo acabaron.
Decidió tomar una siesta. Cuando Mark se despertó, ya estaba oscuro. Fue al restaurante y cenó una cena ligera. Mientras comía, trató de decidir qué hacer a continuación. Se aburrió aquí. La pesca estuvo bien por un corto tiempo, pero no pudo quedarse aquí para siempre. Era hora de seguir adelante. Al regresar a la cabaña, encendió la televisión. Nunca fue un gran fanático de la televisión, pero siempre amó los deportes y las noticias. Revisó las noticias locales para ver si el fiscal de distrito había anunciado que Mark estaba vivo, pero no se mencionó su caso. En las noticias de hoy, Mark sugirió que el fiscal todavía estaba descubriendo cómo presentar la situación de una manera que no lo hiciera parecer estúpido por haber sido engañado. Hojeó el programa de televisión en busca de algo interesante y se decidió por una vieja repetición de El Fugitivo. Mark pensó que podría tener algunas ideas, ya que el programa trataba sobre un hombre condenado por asesinato que se mudaba de pueblo en pueblo, tratando de limpiar su nombre y evitar que lo atraparan. Quizás él debería haber hecho lo mismo. Todavía tenía la mayor parte de los 010,000 en efectivo, a diferencia de la década de 1960 cuando se emitió la serie. Tenía acceso a Internet, tarjetas de crédito y, gracias a un importante banco nacional, su dinero en cualquier lugar. Podía mantener contacto con su abogado desde cualquier parte del mundo. Lo mismo con Kelly, ella podía contactarlo en cualquier momento. Era una excelente mujer de negocios y Mark confiaba en que podría manejar la gestión de la empresa. Cualquier contrato nuevo podría firmarse a través de FedEx. Si fuera necesario, Mark podría volar para encontrarse con un cliente potencial y luego volar de nuevo sin atraer la atención de la policía. A la mañana siguiente, Mark se conectó a Internet y comenzó a planificar su largo viaje. Decidió dirigirse primero a la costa este. Muchas atracciones históricas del país se concentran allí. Mark siempre ha soñado con visitar Boston y Baltimore, así como Washington. De ese infierno, podría pasar un mes entero solo en el Smithsonian. A la hora del almuerzo, estaba listo para irse. Mark le dio su caña y carrete a un niño que a menudo andaba por el muelle. El niño parecía triste y hambriento y afirmó que le encantaba pescar, pero que no podía permitirse comprar equipo. Mark le dio todo su equipo. El chico estaba encantado. Mark luego compró un boleto de autobús. Planeaba usar un autobús para llegar a la ciudad más cercana con un aeropuerto internacional. Desde allí podía volar a cualquier parte. Mark pasó el año siguiente viajando. Se quedó en cada ciudad durante una semana o más. Cansado de moteles y hoteles, finalmente compró una gran casa rodante clase A y la usó como casa rodante. Viajaba a nuevas ciudades, encontraba un buen campamento para vehículos recreativos, alquilaba un automóvil y comenzaba a explorar. Mark visitó museos y parques y asistió a eventos deportivos de todo tipo, universitarios, profesionales o incluso juegos de secundaria. No le importaba dónde ocurrieron los hechos. A veces iba a bares o pubs a conocer a los lugareños. Nunca bebía demasiado, pero estaba dispuesto a pagar bebidas si la situación lo requería. A veces entablaba relaciones con mujeres locales. Evitaba a las mujeres casadas porque no quería hacerle a nadie lo que las citas le hacían a él. Tendría aventuras fugaces durante 1 o 2 noches, a veces 3, antes de seguir adelante. Mark no planeaba entablar una relación a largo plazo hasta que resolviera todos los problemas relacionados con su vida pasada. Mientras tanto, Wheeler se resistió al divorcio. Ella solicitó asesoramiento familiar. El abogado de Mark estuvo de acuerdo, pero dijo que nadie sabía dónde estaba Mark, por lo que el juez decidió no insistir en el tema. Wheeler exigió una mayor participación en la empresa, alegando que ella también sufrió junto con Mark, especialmente al principio cuando intentaban que el negocio volviera a funcionar. El abogado de Mark respondió que la compañía se constituyó de tal manera que Wheeler solo tenía un rol de asesora. Podía vender su parte, pero no podía exigir que se vendiera la propia empresa. Presentó los documentos originales que contenían su consentimiento, confirmado por su firma.
El tribunal dictaminó que la empresa debe pagarle a Villa su parte de las ganancias trimestralmente. Esto le proporcionó una vida cómoda, pero no le permitió llevar un estilo de vida demasiado lujoso. Mark también le dio a Wille la casa y los autos, así como todo lo que había en la casa. La casa tenía una buena colección de armas y antigüedades que Wille había acumulado a lo largo de los años. El valor de la propiedad era significativo. Wille también heredó la posición de Dale en Timmins Electronics. Dale desapareció sin dejar rastro cuando se reveló su fraude financiero. El comisionado de Bolsa y Valores lo buscaba por otros asuntos. Cuando Dale desapareció, no quedaba nadie para dirigir la empresa y Wille se hizo cargo. Ella lideró a la compañía para salir de una crisis financiera y la junta directiva la apoyó plenamente. Ganaba un salario excelente y ya no necesitaba arruinar la empresa de Mark para mantener su nivel de vida. A través de un abogado, Mark se enteró de que Wille simplemente quería una reunión privada para exponer su punto de vista. Mark finalmente estuvo de acuerdo. Regresó a la ciudad de la misma manera que salió en autobús. Estacionó su autocaravana a 100 millas de la ciudad en un bosque nacional y luego tomó un taxi hasta la estación de autobuses. Al final de la ruta del autobús, Mark volvió a subirse al taxi para llegar al gran hotel donde se llevaría a cabo la reunión con Villa. Llegó lo suficientemente temprano como para tener tiempo de mirar a su alrededor y asegurarse de que nadie lo siguiera. Mark no estaba demasiado preocupado por la policía, pero no quería correr riesgos. Sabía que todavía había cargos en su contra, pero el antiguo fiscal de distrito había perdido las elecciones y el nuevo estaba hasta el cuello. En casos de pandillas y drogas que culminaron en un tiroteo en un club nocturno que mató a 8 personas. El hombre y su equipo trabajaron hasta altas horas de la noche tratando de llevar a los culpables ante la justicia. Volveremos a ser felices, ya verás. Mark continuó tomando notas en su página. Finalmente, se detuvo y dijo que sí. Como pensé. Has usado casi todas las excusas en el manual de tramposos. Lo único que no dijiste fue que no eres tú, soy yo y otra frase. Nunca te quejaste de la falta de atención. Solo me gustaría preguntar sobre los hijos que planeábamos tener. Ya somos un año mayores desde la última vez que hice esta pregunta. Él le mostró un papel en el que anotó varias excusas y explicaciones encontradas en Internet sobre las razones para hacer trampa. La mayoría de los elementos de la página estaban marcados. Wille palideció. Estaba acostumbrada a negociar contratos y, por lo general, resultaba ganadora con mucha confianza. La semana pasada, llegó a un lucrativo acuerdo con Kelly Parsons para arrendar espacio de almacén para Timmins Electronics. Solo pensé que éramos un poco viejos para los niños. Además, mi trabajo es muy estresante. Este es un trabajo de tiempo completo que requiere 6.080 horas por semana. Simplemente no tengo tiempo. Su voz se desvaneció, dándose cuenta de que su respuesta honesta no era lo que Mark esperaba. Bueno, Wille, dijo Mark. Realmente tenemos un callejón sin salida. Descubrí que podía dirigir nuestra empresa contratando a las mejores personas para el trabajo diario y solo estar disponible para problemas urgentes o contratos grandes. Decidiste que Timmins Electronics no podría existir sin ti cada minuto del día. Realmente no entiendo por qué volvería. Te veré incluso menos que cuando te acostaste con Dale, y el sexo probablemente será aún peor. Mark se puso de pie, dándose cuenta de que las negociaciones habían terminado. Búscate otro semental por placer en la oficina, eso es todo lo que necesitas. No esperó una respuesta, salió de la habitación y se dirigió hacia la estación de autobuses. Mark estaba un poco sorprendido de que Wille no intentara detenerlo, a pesar de sus palabras sobre su gran amor por él. No perdió el tiempo pensando, sino que caminó con confianza hacia su futuro. Su intención era llamar a su abogado en cuanto estuviera en el autobús y pedirle que continuara con los trámites de divorcio. Mark estaba en paz consigo mismo y listo para la vida como soltero. Una vez que esté completamente libre,
Puede echar raíces en algún lugar y comenzar a buscar una mujer que complemente su estilo de vida. Tan pronto como entró en la pequeña sala de espera de la estación de autobuses, escuchó una voz detrás de él. Lo siento, señor, ¿es Mark Wallace por casualidad? Mark se volvió hacia el patrullero. Sí, soy Mark Wallace, ¿pasó algo? Señor. Está bajo arresto por denuncia falsa y conspiración para cometer cargos falsos contra Willow Wallace y Dale Timmons. Por favor, póngase las manos en la cabeza y mire hacia la pared, señor. Mark obedeció y se puso las manos en la cabeza. No pensó que la nueva Dow lo buscaría. Willow probablemente llamó a la policía cuando salió de su reunión. Pronto fue esposado y luego registrado. Después de eso, fue llevado a la comisaría y detenido. Luego fue colocado en una celda de detención hasta que fue enviado a prisión. Nadie le hizo preguntas ni trató de hablar con él. En prisión. Fue fotografiado y le tomaron las huellas dactilares, después de lo cual regresó a su celda a la espera de una reunión con un abogado. No tuvo que ponerse un mono de prisión porque el oficial que lo acompañaba le dijo que simplemente tendría que pagar la fianza y luego ser puesto en libertad. El abogado de Mark pronto apareció y le aseguró que ya se había puesto en contacto con el fiscal adjunto del distrito. Ofreció un acuerdo de culpabilidad que le habría evitado pasar tiempo en prisión y lo habría limitado a un periodo mínimo de libertad condicional. Confiaba en que este trato sería aceptado y que Mark podría salir de la situación con consecuencias mínimas. Mark estuvo de acuerdo con este plan. Luego fue llevado a una audiencia de fianza. Como era solo una audiencia preliminar, el juez hizo varias preguntas. La mayor pregunta era si Mark era un riesgo de fuga. Mark respondió honestamente que en realidad no tiene hogar, ya que su autocaravana es su único hogar y no se considera un hogar completo. Prometió trasladar la caravana a un campamento local para evitar incumplir las condiciones de su fianza. De repente, otro abogado se acercó al juez. Señoría, ¿puedo dirigirme a usted? Les presento a Willow Wallace, la esposa de Mark. Ella tiene un lugar de residencia en la ciudad y está lista para pagar el monto total de la fianza, asegurando al tribunal que Mark no intentará escapar. Además, pide que se le ponga bajo arresto domiciliario con un brazalete electrónico para confirmar su voluntad de cumplir con los términos de su fianza. Mark hizo una mueca mientras miraba a su abogado. Nunca aceptaría el arresto domiciliario en la misma casa que Willie. Sugirió que Villa estaba furiosa y quería vengarse de él por la humillación pública que le había infligido. Estar bajo su supervisión y con un brazalete no era lo mejor para él. El juez consideró la propuesta del abogado de Willie. Mark le dio un codazo a su abogado y le susurró algunas palabras. El abogado asintió y habló. Señoría, mi cliente aprecia la oferta de residencia y fianza de su esposa, pero cree que no es lo mejor para él. Puede que su señoría no recuerde los eventos que nos trajeron aquí, pero mi cliente siente que esto puede ser una estratagema de su esposa para vengar la humillación que le causó cuando expuso su aventura con su jefe. Mi cliente respetuosamente solicita que el tribunal considere otras condiciones de fianza. Está listo para entregar su pasaporte y acepta un brazalete electrónico, pero no en su antigua casa y no bajo la supervisión de su esposa. ¿Está dispuesto su cliente a correr el riesgo de ser encarcelado si no estoy de acuerdo con él? Sí, señoría, mi cliente está preparado para ser confinado en una celda de prisión general y solicita un juicio rápido lo antes posible. Claro. Estoy pidiendo un descanso. Les pedí a los abogados que se reunieran conmigo en mi oficina. Con eso, el juez golpeó su martillo y se dirigió a su oficina, llevando consigo al fiscal, al abogado de Mark y al representante de Willie. Estuvieron fuera durante unos 15 minutos, mientras que Mark tuvo que sentarse y aburrirse bajo la atenta mirada del alguacil. Finalmente, los abogados regresaron. El abogado de Willie no parecía muy feliz. Esto tranquilizó a Mark. El abogado de Mark lo llevó a un lugar tranquilo afuera para discutir la situación. El alguacil fue con ellos, pero no esposó a Mark. Cuando estuvieron solos, habló el abogado.
Mark, el juez simpatiza. Incluso se rió cuando le recordaron lo que hiciste para bromear con tu esposa y su amante. El fiscal también quiere que el caso se resuelva rápida y silenciosamente. Tiene cosas más importantes que hacer que lo distraen. Él no quiere llevar el caso a los tribunales. ¿Está dispuesto a declararse culpable si el juez suspende su sentencia y le da libertad condicional? Mark pensó en ello. Era culpable y sabía que si era condenado, podría terminar en prisión. Él asintió con la cabeza y regresaron a la sala del tribunal. Su abogado habló con el fiscal y el juez reabrió la audiencia. Mark se puso de pie y se declaró culpable del cargo de denuncia falsa. El juez sentenció a Mark a una multa de 0,000 y un año de libertad condicional. A partir de ese momento, Mark se convirtió en un hombre libre. Mark pasó por el proceso de ser liberado de prisión y llamó a Kelly Parsons. Kelly, tendré que quedarme en la ciudad durante un año mientras cumplo mi libertad condicional. Por favor, haga arreglos para que mi autocaravana sea entregada aquí también. ¿Tenemos viviendas disponibles? Mark, tengo un lugar adecuado. Usé las ganancias del año pasado para comprar un pequeño edificio de apartamentos de lujo. Alquilamos 4 apartamentos y reservamos 2 para nuestros huéspedes. Ambos son 2 habitaciones completamente amuebladas. Todo lo que tienes que hacer es elegir cuál quieres y yo arreglaré todo. Mark agradeció a su director de operaciones y su abogado lo llevó a la casa de 3 pisos. Eligió el apartamento que más le gustaba. Estaba ubicado en el 3er piso, era muy espacioso y estaba amueblado con muebles caros. Después de que Mark volvió a llamar a Kelly y le dijo qué apartamento había elegido, pronto llegó un mensajero con comestibles y una caja de cerveza. Más tarde ese día, sus empleados que se habían ofrecido como voluntarios para recoger su casa móvil lo dejaron. Mark también organizó la entrega de un automóvil para que le resultara más fácil moverse por la ciudad. Movió algo de ropa y su computadora de la casa móvil al apartamento y pronto todo estuvo listo. Mark pasó la noche tranquilamente en su nuevo hogar y, a la mañana siguiente, fue a la oficina. Habían pasado varios meses desde la última vez que visitó su negocio y estaba satisfecho con las mejoras y actualizaciones que Kelly había completado mientras estaba de vacaciones. Los viejos empleados vinieron a saludarlo y se le presentaron otros nuevos. La mayoría de la gente nueva estaba muy callada cuando se conocieron. Kelly sonrió y le dijo a Mark que todo el personal había oído hablar del incidente en Wallace House, y los novatos estaban encantados con la forma en que Mark había expuesto y castigado a Willie y Dale. Una conversación seria comenzó en el trabajo. Kelly comenzó. ¿Cuáles son sus planes para la empresa? ¿Vas a volver a la gerencia? Si es así, ¿qué me pasará? Mark respondió honestamente con una sonrisa. Kelly, hiciste un gran trabajo, tal vez incluso mejor que yo. La empresa está prosperando e incluso expandiéndose. Sé que tenemos varios clientes más grandes en el horizonte que están interesados en nuestros edificios para un gran almacenamiento de inventario y posiblemente un nuevo centro de distribución. Tengo un par de ideas para llevarnos al siguiente nivel que quiero discutir contigo. En cuanto a volver a la gerencia, no estoy seguro de querer eso. He disfrutado mi tiempo en el negocio de forma remota y confío en usted para tomar decisiones inteligentes que nos ayudarán a seguir siendo rentables. Por cierto, tenemos que hablar sobre cómo mantenerte aquí. Se quedó sin palabras por un momento antes de sonreír y decir felizmente que sí. Él la abrazó con fuerza y le deseó todo lo mejor en la maternidad. En las semanas siguientes, Mark se puso al día con la empresa y presentó las ideas de Kelly para la expansión local. Él los aprobaba a todos. Dado que Willie era copropietaria, también necesitaba ver todos los planos y no expresó ninguna duda particular sobre ellos. Willie intentó repetidamente y usó métodos diferentes, a veces inesperados, para que Mark se sentara con ella e intentara revivir su matrimonio, pero ella fracasó en todo momento. Eventualmente logró convencer a un juez de que ordenara consejería matrimonial obligatoria. Mark no pudo impugnarlo, o podría haber ido a la cárcel por desacato al tribunal,
lo que podría haber puesto en peligro su libertad condicional. Mark no podía elegir un consultor, por lo que asumió que el especialista que Wiley eligió estaría completamente de su lado, ignorando sus deseos e intereses. Se sorprendió gratamente cuando se encontró solo con la doctora Marshem Sekoyan. Inmediatamente dijo que ya había tenido una reunión con Wiley y que la reunión fue productiva, pero que no tenía derecho a revelar los detalles de su conversación. Asimismo, no pudo discutir con Wiley qué le diría Mark en una reunión privada. El Dr. McCallen le hizo preguntas a Mark sobre cómo se conocieron ella y Wiley, su educación, escuela y experiencias de vida, y qué lo motiva en la vida. Finalmente, preguntó sobre los eventos que llevaron a su ruptura. Sin embargo, ella nunca mencionó la publicidad de la fiesta y la exposición de la relación de Wiley y Dale. Al final de la sesión, Mark sintió que el consultor era realmente neutral y no hostil como esperaba. Ella nunca lo interrumpió, excepto cuando necesitaba aclarar algo, y nunca dio la impresión de que lo estaba juzgando por la forma en que había organizado la revelación de Wiley. Su única pregunta era por qué no permitió que el caso fuera a juicio. Mark admitió honestamente que, si bien odiaba lo que Wiley le hizo a su relación, no podía permitir que fuera condenada y enviada a prisión cuando era inocente de lo que se le acusaba. Lamento que la configuración que orquesté dañara sus relaciones con su familia y amigos. No vi venir esto. Solo quería castigarla por lo que nos hizo a nosotros, o más bien a mí, dijo. Después del final de la sesión, Mark se sintió vacío. Regresó a casa, aunque todavía era temprano, se sirvió un par de tragos de su bourbon favorito y descansó el resto del día. Entre sesiones, envió personal a explorar propiedades en otras ciudades para la expansión propuesta. Debido a los términos de su libertad condicional, no podía salir de la ciudad, por lo que tuvo que delegar estas tareas. Esto benefició tanto a él como a sus empleados. Mark aprendió a confiar en su gente y ganaron nueva experiencia. La primera sesión con Willow fue tensa. Wiley quería sentarse junto a Mark, pero él eligió un lugar donde pudiera verla a ella y al Dr. McCallen sin girar la cabeza. Necesitaba observar su lenguaje corporal y escuchar atentamente a Wiley. Doctor. McCallen comenzó pidiéndoles que hablaran sobre cómo se conocieron y cómo fueron sus primeras citas. Les hizo recordar los buenos tiempos. Ella hábilmente hizo preguntas sobre cuando cada uno de ellos se dio cuenta de sus sentimientos y cómo se desarrolló su relación. Les pidió que hablaran sobre los detalles de la boda y cómo se sintieron positivos y negativos acerca de la ceremonia. En sus años de práctica, la doctora McCallen ha aprendido que muchos problemas a largo plazo en los matrimonios comienzan con expectativas excesivas de la ceremonia de boda perfecta. Por lo general, los hombres querían una ceremonia simple para celebrar su amor, mientras que para la mayoría de las mujeres la boda se convertía en un evento egocéntrico en el que el novio estaba casi en segundo plano. Ella se alegró de notar que en su caso, no hubo un fuerte conflicto de personajes en la boda. Esta conversación ocupó la mayor parte de la primera sesión. Al final, el Dr. M. Sekoyan les dio la tarea de hacer una lista de decepciones en su matrimonio, comenzando con el momento en que cada uno de ellos sintió que su relación comenzaba a desvanecerse. Después de la sesión, Wiley volvió a intentar persuadir a Mark de que regresara a casa, pero él simplemente fue a su automóvil. Tuvo que dejarla porque ella trató de acecharlo por su tranquilidad. Él no quería que ella supiera dónde vivía. En su próxima sesión juntos, Mark comenzó a hablar sobre cuando su matrimonio comenzó a desvanecerse, señalando la falta de comunicación de Wiley, que se quedaba hasta tarde en el trabajo y, finalmente, su falta de expresión de sentimientos, abrazos, besos, conversaciones antes de acostarse y sexo. Mark dijo que esto continuó durante meses hasta que contrató a un investigador privado para investigar. Wiley tenía una opinión completamente opuesta sobre cómo era su relación antes de su infidelidad. Según ella, seguían siendo una pareja amorosa y el sexo con Dale no amenazaba su matrimonio ni reflejaba sus sentimientos por Mark. Mark esperaba esta reacción, ya que Wiley parecía creer que debería perdonar y olvidar todo el daño que ella le había causado. Luego sacó un reproductor de DVD portátil y presionó reproducir.
El guión mostraba una de las conversaciones posteriores al sexo de Will con Dale en las que insultaba a Mark. Dale dijo algo y Will continuó. Ni siquiera sé por qué me casé con él. Casi solicitó el divorcio cuando dejó tu trabajo y comenzó a dirigir un negocio de almacén porque no tuvimos dinero durante mucho tiempo. Mi trabajo contigo nos mantuvo a flote. Probablemente debería dejarlo libre por ti. Dale respondió. ¿Ya le has privado de sexo como te pedí? No quiero ser la segunda después de tu patético esposo, cariño. Me mantengo puro solo por ti. Mark pausó la reproducción y miró a Will. Ella tenía una expresión de conmoción en su rostro y negó con la cabeza, sin creer lo que estaba sucediendo. Dices estas palabras, pero yo sé algo más. Dices que me amas, pero no puedo entender cómo puedes pensar así de mí y aún así querer que vuelva a tu casa. Lo único que se me ocurre es que estás planeando algún tipo de humillación sobre mí para vengarte por la forma en que te expuse a ti y a Dale. Se volvió hacia el doctor McCallen. Lo siento, doctor, pero no veo más necesidad de sus servicios. Will vive en un mundo de ilusiones en el que no puede equivocarse y debería estar agradecida por las migajas que me arroja. Ella no necesita un esposo amoroso, solo necesita un felpudo. El doctor McCallen reconoció tristemente sus hallazgos. A menos que Will haga concesiones serias y dramáticas, no habrá progreso. Estoy de acuerdo contigo, Mark. Sugeriré que ambos continúen con sesiones individuales, ya que creo que ambos necesitan tiempo para sanar. Mark asintió con la cabeza a Will y al doctor McCallen y luego salió de la oficina. Sintió que necesitaba volver al trabajo y preguntarle a su personal sobre los resultados de su búsqueda de nuevos sitios de expansión. Will lo siguió hasta el almacén, todavía con la esperanza de hablar. Mark se encogió de hombros y la condujo a una pequeña sala de estudio donde podían tener algo de privacidad sin sentarse demasiado cerca el uno del otro. Pocos miembros del personal sabían quién era Will, por lo que los rumores comenzaron a extenderse cuando Mark cerró la puerta a una conversación privada. Nadie iba a molestarlos hasta que Mark abriera la puerta. Esta es la última, Will. Esta es la última reunión. Di lo que quieras, luego vete y déjame volver al trabajo. Will miró su expresión dura e inquebrantable. A lo largo de los años, había visto a Mark en diferentes estados. Cuando estaba feliz, cuando estaba satisfecho después del sexo, cuando estaba cansado o irritado por el trabajo, cuando estaba enojado porque las cosas no salían como él planeaba, e incluso cuando estaba triste, casi como un cachorro golpeado cuando ella se negó a hablar de los niños. Pero ella nunca había visto una mirada así antes. Parecía como si su cuerpo estuviera tallado en granito, y también era frío e indiferente. Respiró hondo e intentó salvar su matrimonio, aunque en el fondo sabía que ya era una causa perdida. Lamento mucho que hayas tenido que escuchar esos comentarios. Nunca quise que escucharas estas conversaciones. Ciertamente no pensaba así de ti o de nuestro matrimonio. Todas estas palabras fueron dichas solo para alimentar el ego de Dale. Insistió en esto al comienzo de nuestra aventura. Él quería controlar nuestras vidas. Él fue quien insistió en que dejara de tener sexo contigo. A él se le ocurrió la idea de que te alejara, mostrando indiferencia hacia ti y tus intentos de acercarte. En ese momento, lo tomé como una especie de broma. Me estaba divirtiendo con Dale y me estabas acostando en la cama para que pudieras aliviar la tensión. Me da vergüenza admitirlo, pero nos reímos más de una vez de lo malo que debió haber sido para ti, si fue posible. La expresión de Mark se volvió aún más ilegible. Will no vio cómo sus palabras lo lastimaban, destruyendo su ego. Lo único que le impidió mostrar cuánto ella, una vez el amor de su vida, lo estaba destruyendo por dentro fue el hecho de que durante el año pasado, numerosas mujeres habían buscado su compañía mientras viajaba por todo el país. Ninguna de sus amantes expresó insatisfacción con sus habilidades sexuales. De hecho, fue Mark quien terminó la relación cada vez por decisión propia. Hizo una pausa para darse un respiro,
conteniendo sollozos de desesperación al darse cuenta de cuánto probablemente lo estaba lastimando. Pero ella necesitaba continuar. Ella rompió a llorar por completo durante varios minutos antes de poder continuar. Esa noche, ya sabes, la noche de ese cumpleaños sorpresa, Dale me dijo que estabas planeando algo. Nos reímos de lo desprevenido que debe ser para pedirle que me mantenga alejado hasta el momento adecuado. Ella le dio las gracias y continuó. Hubo tanta especulación de su parte sobre lo que te sucedió que incluso comencé a dudar de si Dale estaba involucrado en tu desaparición. Empezaron a preguntar cómo iba el negocio, tanto el nuestro como el de Dale. Sabía dónde estaba Dale cuando supuestamente te atacaron, pero en algún momento me pregunté si había contratado a alguien para matarte. Esta póliza de seguro lo habría ayudado, como supe más tarde. Miró a Mark con desesperación. Viví en el infierno esa semana. Mi esposo, el hombre que realmente amaba, fue dado por muerto. Estaba afligida pero no tenía el apoyo de mi familia. Mi propia familia creyó en los rumores y chismes de que yo estaba involucrado en tu desaparición. No podía salir, pero tampoco era posible quedarme en casa. Cuando entré a nuestra habitación, todo lo que pude ver fueron rastros de tu ADN, como confirmaron las pruebas. ¿De dónde sacaste tanta sangre? Ella suspiró y continuó. Y luego vino la policía de nuevo y comenzó a preguntar sobre venenos para ratas. Ni siquiera sabía que había veneno en nuestra casa, pero solo estaban mis huellas en el empaque. Me estaba volviendo loca, sabía que no te había hecho daño, pero ya no estaba segura de Dale. Estaba perdiendo peso por falta de sueño y apetito, al igual que yo. Pero, y esto es lo principal, ya no hablamos con él. Solo hablaba con él sobre el trabajo y solo si era absolutamente necesario. Ella suspiró. Gretchen lo echó de la casa e iba a solicitar el divorcio. Los pedidos de productos Siemens comenzaron a cancelarse, primero a nivel local y luego a nivel nacional. Luego, el fiscal de distrito anunció que convocaría a un gran jurado para presentar cargos. Nadie siquiera se ofreció a declararte oficialmente muerto. Pero me amenazaron con juzgarte por tu asesinato. Ella rompió a llorar de nuevo. Tú. Me odiabas tanto que querías destruirme por completo. Su rostro parecía tan perdido y desesperado que Mark en ese momento lamentó profundamente lo que había hecho. Bajó la vista hacia sus manos dobladas sobre la mesa. Lo lograste. Nadie en el trabajo, nadie de mi familia, y ciertamente nadie de tu familia quería hablar conmigo. Me encontré aislado de todos. Cuando volvía a casa a recoger mis cosas, siempre había grafitis en la puerta. Escribieron lo mismo en él, que yo era un asesino y que debía morir. Ella se estremeció y suspiró pesadamente de nuevo. Comenzaron las llamadas telefónicas. Cambié mi número varias veces. Creo que uno de los empleados de la tienda dio mi nuevo número a todos los que preguntaron porque las llamadas solo se detuvieron por un corto tiempo y luego comenzaron de nuevo. Lo peor de ellos fue cuando llamaron desde tu número y susurraron, ¿cómo pudiste matarme, Wille? ¿Cómo pudiste hacer esto? A veces estaba histérica. Llamé a Kelly y ella trató de llamarme, pero sé que ella también me odiaba. Ella era tu amiga y compañera de trabajo, no la mía. Ella se estremeció y respiró hondo. Y luego apareciste. Tú me llamaste. Estaba tan feliz que no podía esperar a conocerte. Quería que volvieras a casa sano y salvo. Quería besarte, abrazarte, gritarte, llorar, reír, gritar, sentarme en silencio y mirarte, pedirte perdón y, al mismo tiempo, regañarte por asustarme tanto. Lo quería todo al mismo tiempo. Pero no, acabas de decir que estabas vivo y te fuiste de nuevo. Kelly no me dijo dónde estás. Han aparecido nuevos rumores. Algunos dijeron que en realidad estabas muerto y que había imaginado tu regreso para distraer la atención de lo que habíamos hecho. Se detuvo y miró a Mark con decepción. Sé que a veces vienes a la ciudad en secreto. Creo que es para resolver problemas en el almacén.
Pero nunca me llamaste. No viniste a casa. No intentaste contactarme de ninguna manera. Afortunadamente, me dejaste con acceso a algunos fondos para poder pagar la hipoteca de mi casa. Y luego Dale se fue de la ciudad. Siemens Electronics estuvo a punto de quebrar. Tuve que hacerme cargo y gracias a Dios pude mantenerla a flote. Ahora era el turno, como pareció marcar sus últimas palabras. Finalmente regresaste y de repente me exigiste que aceptara tener hijos. Pero estoy demasiado ocupada manteniendo a flote el negocio de Siemens como para pensar siquiera en el embarazo. ¿Qué tipo de vida podría esperar nuestro hijo si trabajara de 16 a 18 horas al día? Por favor, dígame, ¿cómo puedo criar una familia en tales condiciones? 100 personas dependen de mi capacidad para dirigir la empresa. Sus familias exigen que haga mi trabajo. Nuestros clientes esperan que sacrifique mi vida personal por el éxito. Ella habló apasionadamente. Mark le dio crédito por eso. Finalmente, ella comenzó a calmarse. Solo quiero que recuperen a mi esposo y nuestro matrimonio. ¿Eso es realmente tanto? ¿No puedes perdonarme y dejarnos amarnos de nuevo? Ella extendió las manos a Mark, pero él no respondió. No se alejó, pero tampoco dio un paso adelante. Sus manos nunca se encontraron. ¿Es mi turno de hablar ahora? Mark contuvo su ira. Will asintió. Ella vio que su rostro permanecía tan duro como tallado en piedra. Sus labios apenas se movían mientras hablaba. Ella no se sintió consolada por la suavidad de su voz. Dices que quieres traernos a nuestro matrimonio y a mí de vuelta a la casa, ¿pero a qué te refieres realmente? ¿Quieres un matrimonio en el que discutamos nuestro futuro y nuestros hijos o ese matrimonio de hace un año cuando solo volvías a casa a dormir después de tener relaciones sexuales con tu jefe todos los días? Mark levantó la mano para detener su intento de responder. No, no respondas. Te di la oportunidad de hablar, ahora es tu turno de escuchar. Will se recostó. Mark continuó. Dices que quieres casarte conmigo, pero al mismo tiempo dices que necesitas trabajar de 16 a 18 horas al día para mantener a flote Siemens Electronics y mantener contentos a los empleados, sus familias y clientes. ¿Dónde encaja un esposo en esta ecuación? Supongo que a veces duermes. Will asintió. Mark no se detuvo. ¿Qué tipo de vida me deja eso como tu esposo? ¿Qué debo hacer? Siéntate y espera como un perro devoto a que me des palmaditas en la cabeza y me arrojes un hueso. No, no sucederá. Estoy dispuesto a ayudar tanto como pueda, pero no voy a ser secundario en esta relación. Me importa un bledo Siemens Electronics, continuó Mark. Si este negocio requiere su atención constante de 16 a 18 horas al día, tal vez merezca fracasar. Dale, después de todo, nunca dedicó tanto tiempo a eso, a pesar de que era su proyecto y su principal responsabilidad. Siempre tuvo tiempo para hacer que su esposa se sintiera amada y, al mismo tiempo, todavía tenía tiempo para estar contigo todos los días. ¿Por qué entonces se necesitan sus vicepresidentes? ¿No hacen parte del trabajo? Creo que debería reconsiderar su estructura de gestión y deshacerse del peso muerto. Él se levantó. Y lo último que quiero son conversaciones íntimas antes de acostarme. Tiempo de tranquilidad para conectarme con mi esposa. Quiero poder discutir todo con ella, desde los detalles más pequeños hasta los eventos mundiales. Quiero mostrarle a través de palabras, acciones y pensamientos que la amo, incluso si nunca llego a ser padre. Quiero una vida fuera del trabajo. Quiero poder tomarme vacaciones y no estar encadenado a la oficina, y no quiero que mi esposa esté encadenada a su escritorio. Necesito una esposa, no una compañera de cuarto. No voy a ser la segunda mejor en esta relación. Mark abrió la puerta. Admito que a veces tienes deseos. Parece que realmente querías sexo con Dale aunque no querías sexo conmigo. Entonces, ¿por qué no contratas a un gigoló para que esté a tu espalda y te llame?
Él puede tener sexo contigo cuando quieras. Tu vida será mucho más fácil. Y si necesitas el calor de alguien por la noche, consigue un perro. El perro es mucho más leal y perdona mejor que yo. Will estaba sentada allí cuando Mark salió de la habitación. Ahora ella estaba completamente aplastada. Ella solo tenía electrónica Timmins en lugar de una familia. ¿Qué pasa si Mark tiene razón y todos sus esfuerzos por salvar la empresa estaban vacíos? ¿A quién le importaría si sacrificara su salud y su familia por el bien de una corporación? ¿Timmins Electronics produjo algo único que no estuviera en el mercado? Will se sintió mucho mayor que 38 años cuando se levantó y caminó hacia la salida. Nadie que ella conociera se interpuso en su camino en el negocio que ella y Mark poseían. Este fue otro momento que confirmó las palabras de Mark sobre la familia. Ella era copropietaria de un negocio exitoso, pero solo conocía al otro copropietario y al director de operaciones. Fue un momento aleccionador. ¿Realmente estaba dedicando demasiada energía y tiempo a una empresa que ni siquiera era completamente suya? Will hizo una nota mental para ver si podía conseguir un perro de refugio. Su casa estaba demasiado vacía sin Mark. Tal vez con un perro que necesitaba cuidados, ella querría volver a casa. En los días posteriores a esta reunión, cuando finalmente todo quedó aclarado, Will dejó de intentar recuperar a Mark. Sus abogados se reunieron e hicieron un trato. Will finalmente vendió su participación a Wallace Werkhusis por una cierta cantidad. Esto permitió a Mark transferir el 10% del negocio a Kelly Parsons. Mark manejó la gestión diaria mientras Kelly atravesaba el embarazo y el parto. Kelly estuvo ausente del trabajo durante 12 semanas completas después del nacimiento del bebé. Su hijo, a quien ella y su esposo llamaron James Mark Parsons en honor al esposo y jefe de Kelly, fue la alegría de todos. Mark aceptó su papel de padrino, aunque Will fue nombrada madrina del niño. Will adoraba a su nuevo ahijado. ¿Se arrepintió de no tener sus propios hijos? Nadie lo sabrá nunca, pero aceptó ser la madrina de cualquier hijo posterior o incluso llamarse tía. Con el tiempo, se dio cuenta de que necesitaba contratar a las personas adecuadas y delegar cierta responsabilidad para tener tiempo para ella. Rara vez tenía citas, pero a veces tenía jóvenes amantes para satisfacer sus necesidades sexuales. Cuando Kelly regresó a trabajar y Mark completó con éxito su libertad condicional, comenzó a viajar nuevamente. Su autocaravana registró muchas millas mientras Mark viajaba como turista y como hombre de negocios, explorando nuevas ubicaciones para la expansión de almacenes. A veces conocía mujeres con las que pasaba 1 o 2 noches. Pero no tenía prisa por buscar un nuevo amor. En primer lugar, aprendió a estar solo sin sentirse solo. Se ha vuelto autosuficiente e independiente de otra persona para lograr la felicidad o la satisfacción. Esto eliminó la presión de buscar una nueva relación. Podía relajarse y permitir que se desarrollara una relación potencial sin estrés. Han pasado varios años. Su negocio continuó expandiéndose. A veces, Mark regresaba a casa para reunirse en privado con Kelly y otros ejecutivos. Esto le permitió estar al tanto de los cambios y las posibles oportunidades de expansión. También les recordó a los empleados quién era el dueño de la empresa. Mark trató de asegurarse de que tales reuniones no se convirtieran en un motivo de estrés, sino que simplemente fueran momentos de trabajo para mantener el contacto con la empresa. Estos viajes también le permitieron a Mark conocer mejor a su ahijado y ahijada. Sí, Kelly decidió no limitarse a un hijo y no criar a James sola. Cada uno de sus embarazos significó que Mark volvería a hacerse cargo temporalmente de la empresa. Mientras Kelly estaba de vacaciones, Mark llevó a los niños a acampar, visitó parques temáticos locales, les enseñó a jugar béisbol, vio sus partidos de fútbol y se preguntó por qué había tanto alboroto sobre el deporte, y asistió a innumerables barbacoas. Tuvo que tratar cortésmente con Will cuando ella estaba presente en eventos familiares y se dio cuenta de que no era tan difícil. ¿Mark alguna vez se casó y tuvo hijos propios? Dado que esta no es la historia completa de su vida, tal vez sí, tal vez no,
pero ciertamente no se arrepintió de cómo expuso a su esposa y su amante. Fue un gran truco y arruinó por completo su relación. En general, fue una gran broma. Suscríbete a nuestro canal para que tu amor no te engañe. Y sigue adelante y escucha la próxima historia porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses. Haga clic en el siguiente, haga clic en. Para pasar al siguiente, haga clic en. Para pasar al siguiente, haga clic en. Para pasar al siguiente, haga clic en.